Amén. Pues Dios es bueno y a Él la alabanza, la gloria, la adoración, la honra, el honor por todos los siglos de los siglos. Amén. Y pues en esta tarde damos la gloria a Dios. Cada uno de ustedes le damos la bienvenida y al Señor siempre el honor, porque el Espíritu Santo es el invitado de honor. Amén. El tema que hoy vamos a ministrar se llama Tomar misericordia. Es un tema muy fuerte, muy poderoso, pero muy práctico lo vamos a impartir. Tomar misericordia. La palabra misericordia en el hebreo tiene dos significados principalmente. Número uno, de la palabra Gesed y la palabra Rahamim. Eso es misericordia en el hebreo. Y esto implica, estos dos significados de la palabra misericordia en el hebreo, significa una lealtad, fíjate muy bien, significa una lealtad amorosa. Una lealtad amorosa y una bondad constante, especialmente cuando se establece un pacto o un compromiso. Dice la palabra de Dios que Dios es bueno y para siempre es misericordia. Entonces, cuando Dios nos dice que Él mismo es misericordioso, nos habla que Él es altamente leal, pero con amor. Su lealtad va vinculada al amor y a su bondad. ¿Cuál es su bondad? Mira, la bondad dice en Mateo capítulo 5 que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Eso es la bondad de Dios. Que Dios hace salir el sol para todos. Dios da esa bendición a todos, crean en Él o no crean en Él, simplemente porque Él es bondadoso, Él lo hace. Ahora, queremos entender acerca de lo que es la misericordia y te voy a dar simplemente unos pequeños puntos sobre la misericordia de Dios. Como nos habla de una lealtad amorosa, nadie hay más fiel en esta tierra, nadie hay más leal en esta tierra que el Señor. ¿Por qué? Porque nos habla de una bondad amorosa. ¿Qué es la bondad amorosa? La bondad amorosa se refiere a que la bondad y la lealtad de Dios es inquebrantable. No se puede quebrar, no se puede violar o violentar esa bondad y esa lealtad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es como el hombre. El hombre te demuestra una lealtad hasta que tiene necesidad de ti. Cuando el hombre tiene necesidad de ti, te demuestra una lealtad. Pero ya toma la necesidad suplida por ti, ¿y qué hace el hombre? Comúnmente te traiciona, comúnmente te abandona, te critica, te juzga, te calumnia, te difama y te persigue. La bondad del hombre tiene un límite porque es una bondad parcial. La lealtad del hombre es una lealtad parcial, es una lealtad ilimitada. Mientras tú le eres útil, ahí está el hombre contigo, ahí está el ser humano contigo, mostrándote cierta bondad y cierta lealtad. Pero la bondad y la lealtad de Dios es inquebrantable, por eso es bondad amorosa. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, Dios es tan amplio y tan bueno y tan misericordioso que en su bondad inquebrantable y en su lealtad inquebrantable, Dios mismo ha establecido una serie de pactos, una serie de compromisos, una serie de convenios, una serie de tratos con el ser humano que hasta el día de hoy están vigentes. Y es por esa serie de tratos, esa serie de convenios, esa serie de pactos que Dios tiene, que Dios lo sigue recordando
Y nos sigue recordando a nosotros hoy el Espíritu Santo que nosotros debemos entender que la misericordia de Dios es la que nos ha mantenido vivos hasta el día de hoy. Ahora vamos a ver esta verdad en el libro de Génesis, en el comienzo de la creación de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 18. Génesis capítulo 6, versículo 18, la palabra de Dios nos dice así: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Dios, ¿con quién estableció el pacto? Con Noé. Un hombre que fue justo ante Dios, un hombre que fue recto ante Dios, un hombre que Dios vio misericordia y tuvo misericordia y halló gracia, fue Noé. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6 que la maldad del hombre ya se había aumentado y había hasta llegado hasta el cielo. Y hoy en día parece que es lo mismo, que la maldad del hombre ha aumentado y está llegando hasta el cielo, que Dios tuvo que levantar a un hombre llamado Noé, que fue un hombre espectacular en su generación, fue un hombre lleno del poder de Dios, fue un hombre lleno del temor de Dios, fue un hombre lleno de los principios divinos, fue un hombre lleno del poder, del respaldo divino y de la gracia y de la misericordia de Dios. Fue un hombre que se dedicó a hablarles a toda esa generación por 120 años que se arrepintieran porque venía un diluvio. Y hoy en día Dios está levantando la última generación llamada Noé. Es la gran advertencia. Dios está levantando en estos últimos tiempos ya la última generación llamada Noé, antes de que venga el arrebatamiento y pase después la gran tribulación en la tierra. Dios ya no va a permitir más diluvios, porque Él mismo ha establecido un pacto con un hombre como tú y como yo llamado Noé. Y Dios hasta el día de hoy, 16 de noviembre del año 2025, Dios está respetando ese pacto con Noé. Por eso no va a permitir más diluvios sobre la tierra, sobre este planeta llamado Tierra, en la galaxia llamada Vía Láctea, dentro del universo. Entonces, desde Génesis capítulo 6, versículo 18, cuando Dios determina por su misericordia entablar una lealtad amorosa e inquebrantable con Noé, desde ahí hasta el día de hoy estamos viviendo el cumplimiento de ese pacto. Y Dios no ha cambiado, no es como el ser humano, que cuando el ser humano está de buenas te trata muy bien, o es amistoso, o más sociable contigo, o te es más fiel, o más amistoso, o te muestra alguna virtud. Pero cuando le va mal, y como cuando comienza su vida una serie de desafíos, llamándose enfermedad, llamándose deshonra, llamándose crisis, o alguna serie de desafíos que esté pasando, el ser humano, ¿qué hace? Cambia su parecer, cambia su lealtad, cambia su forma de ver las cosas, y comienzan muchos a renegar y comienzan muchos a quebrantar su palabra. ¿Qué es lo que nos decían antes? El hombre se mide por su palabra. Y antes el hombre se respetaba y se medía por su palabra, porque le daba valor y lealtad a lo que hablaba. Hoy en día ya no hay esa lealtad de que lo que tú hablas lo respaldas. Por eso llegaron a hacerse los contratos y los convenios, todo. ¿Por qué? Por escrito. Llamándose en el trabajo, llamándose en el matrimonio, llamándose en la sociedad, llamándose con los hijos, con los padres, etcétera, etcétera, en cualquier rol de la familia, en cualquier rol de la sociedad. Ahora, entendemos el punto que Dios desde el Génesis, desde el comienzo, nos ha mostrado hasta el día de hoy: no más diluvios.
qué? Porque Él es misericordioso. Seguimos. Vamos a ver Génesis capítulo 9, versículos del 9 en adelante, por favor. Dice: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que están con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra, que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Cómo es la lealtad de Dios? Por siglos perpetuos. Es para siempre, por eso Él es sempiterno. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, para destruir toda carne, estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Aquí nos habla la Escritura acerca del arco iris, el arco en las nubes. Un arco de muchos colores que a Dios se le plació establecer y crear como señal. Es la señal del pacto con Noé. Es la señal que ha sido establecida por siglos perpetuos, que cada vez que Dios nos la refleja y nos la muestra a nosotros, nos está recordando que Él se acuerda de nosotros, que somos polvo y al polvo volveremos, pero no volveremos por diluvio. No volveremos de esa forma siendo consumidos o anegados, mejor dicho, por las aguas. Vamos ahora al capítulo 17 del mismo Génesis. Acompáñame a Génesis capítulo 17 en sus versículos del 2 al 10, por favor. La palabra de Dios dice así: y pondré mi pacto, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser Dios, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Dios establece ahora otro pacto con un hombre llamado Abraham. Un hombre que nuevamente Dios encuentra gracia y ve y obtiene la misericordia de Dios, Abraham. Un hombre que era de edad avanzada, si lo podemos decir, pero recordemos que para la antigüedad, en el antiguo pacto o antiguo testamento, cuando Dios se aparece a Abraham y Dios le hace la promesa a Abraham, y después Abraham es el padre del hijo de la promesa llamado Isaac, recordemos que es cuando él tenía 100 años. Entonces Dios le promete a Abraham
llamándose Adán, llamándose un Matusalén que llegó a más de 900 años. Matusalén ha sido el ser humano más longevo en toda la historia. Entonces, si nos vamos a la historia y a la palabra, vemos que los antiguos llegaban a vivir más de 900 años, más de 800 años, más de 700, 600, 500, más de 400 años. Y cuando Dios decide aparecérsele a Abraham, a traerle esa experiencia y a recordarle y a establecer un pacto, donde Dios establece el pacto con Abraham. Abraham nunca estableció un pacto con Dios. Es Dios estableciendo el pacto con Abraham, Dios mismo. Imagínate todo lo que tuvo que hacer Abraham ante Dios para que Dios haya determinado el tomar la iniciativa de establecer un pacto con un hombre llamado Abraham. Un hombre que venía de Ur de los Caldeos, un hombre que venía del ocultismo, todo tipo y clase de magia, santería y todo lo que es el caldero del diablo. De ahí viene Abraham. Por eso dice que Abraham viene de Ur de los Caldeos, que significa la tierra de los demonios. Y Dios decide restaurar, salvar, libertar a Abraham. Decide Dios establecer un pacto con Abraham, y en pleno pacto Dios le cambia su nombre a decirle: ahora eres Abraham. Dios comienza a decirle a Abraham: te entrego mi pacto, poniendo todo el futuro a Abraham sobre sus lomos, sobre su esencia y sobre su carne. Por eso dice: reyes descenderán de ti. Pero Dios le dijo a Abraham: tienes que circuncidar a todo varón, tienes que quitar todo lo que les obstruye a Abraham, todo lo que es carne que se tiene que quitar porque les obstruye la bendición a Abraham. Y hoy en día, por eso Pablo en Gálatas capítulo 5 te dice que hay obras llamadas las obras de la carne, que son que es carne, Abraham, para poder establecer mi pacto contigo y traer el cumplimiento total a mi pacto a ti y a tus múltiples generaciones. Por eso Abraham llegó a ser el amigo de Dios, el profeta y el patriarca. Porque Abraham entendió que cuando Dios se le apareció y le cambió el nombre, le cambió la dimensión, le cambió el destino. Dios le cambió el destino, la dirección, la trayectoria, revelándole sus planes y propósitos para él y todas sus generaciones hasta el día de hoy. Por eso de Abraham viene el pueblo de Israel, el pueblo judío, hasta el día de hoy. Por eso nosotros entendemos que cuando Dios te habla a tu vida y traes una revelación de Dios, Dios te está mandando a ti, escúchame muy bien, a que quites todo lo que es tu carne, a que quites todo lo que es estorbo a tu vida, a tu corazón, a tu caminar con Dios. ¿Por qué? En el corazón del hombre. Por eso dice la palabra en Jeremías 17:5: maldito el hombre que confía en el hombre y en sus propias fuerzas y en su corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón que está la propia prudencia, la propia astucia, la propia habilidad, en el intelecto, el yo puedo, el yo lo hago, yo esto, y comienza la rivalidad, y comienzan los celos, comienza la envidia, comienza esto, que el que está chaparrito le tiene envidia al que está más alto, y que el que está muy flaquito y empiezan con el que está corpulento, y el corpulento con el que está flaquito, y así una serie de envidias, una serie de celos. Por eso Dios empieza a examinar el corazón y dijo: quita
todo lo que obstruye, todo lo que te estorba, lo tienes que cortar de raíz. Porque a veces nos gana el orgullo, a veces nos llegan los celos, a veces nos llega la envidia, a veces nos llega el querer chantajear, el querer manipular, el querer hacer berrinches. ¿Por qué? Porque todo eso donde nace o donde se está como habitación en el corazón. El día que cortemos todo lo que nos estorba del corazón, nuestro corazón va a ser moldeado, nuestro corazón va a ser bendecido y vamos a comprender la dimensión de lo que es el vivir en el pacto con Dios. Cuando nos habla del compromiso, nos implica que Dios cumple lo que promete. Nos habla de que todo acuerdo, todo pacto es como una deuda que va más allá de lo legalista, enfatizando la bondad de Dios. Vamos a ver esta verdad en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido ¿qué? Bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, acuérdate que Dios es eterno. Y como Dios es eterno, un día para Él son 1000 años para nosotros. 1000 años para nosotros es un día para Él. Un día para Él, 1000 años para nosotros. 1000 años para nosotros. Por eso tenemos que entender que Dios es eterno. El tiempo de Dios se llama Kairos. Y a nosotros nos ha dejado el tiempo que se llama Cronos. El tiempo de Dios, como Dios habita en el espacio, en la eternidad, donde no hay un tiempo como tú y como yo lo sabemos, que día y de noche, que son 24 horas, que 60 segundos, 60 minutos, 24 horas y ya sucedió el día siguiente, pero mejor dicho, 23 horas con 59 minutos y 59 segundos es un día, porque el segundo siguiente ya es el otro día, porque se suman las 24 horas. Ahora, Dios no opera bajo el Cronos, Dios no tiene el Cronos en su tiempo. Su reloj es un reloj que está marcado por su propio Kairos, por su propio tiempo. Para Dios pueden pasar 1000 días, 1000 años, pero para nosotros a lo mejor es hoy domingo. Y para Dios ya fueron 1000 años. Por eso en el santo paraíso, el tercer cielo, tú tienes que entender que cuando Dios habla esa palabra, como es el Dios del universo, esas palabras que Él desata y que Él piensa y que Él envía a la tierra, cuando Dios en el Génesis capítulo 1 decía, sea la luz, y fue la luz, esa palabra que Dios dijo fue una palabra eterna. Y dentro de su eternidad, esas palabras que Dios envía a la tierra para su cumplimiento son palabras gravitacionales. Porque acuérdate que estamos bajo la ley de la gravitación universal. ¿No? Si no, estaríamos flotando todo el mundo. Entonces son palabras gravitacionales de Dios que Dios envía con un propósito específico. Por eso aquí dice, cuando vino el cumplimiento ¿de qué? Del tiempo. Dios es un Dios de tiempos. Dios es un Dios eterno.
Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, es cuando Dios decide intervenir en nuestro cronos. ¿Para qué? Para traer el cumplimiento de su palabra, el cumplimiento de su pacto, el cumplimiento de su gracia, el cumplimiento de su amor, el cumplimiento de su misericordia, el cumplimiento de su bondad, el cumplimiento de su gran amor que tiene con nosotros. Sigamos. Dentro de la misericordia de Dios está el otro punto, que es la amabilidad y la ternura de Dios. ¿Sí sabías que Dios es amable y Dios es tierno? Dios es amable y tan tierno, tan dulce y tan precioso, que su amor desborda ternura y amabilidad como un refrescar a tu corazón, como un refrescar a tu espíritu. Y esto nos habla que es un acto de Dios, es un acto de bondad de forma gratuita para nosotros. Cuando Dios extiende su misericordia a tu vida y a mi vida, Dios está siendo amable y tierno con nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que Dios es grande y misericordioso, grande en poder, grande en misericordia, porque está siendo Dios amable y tan tierno. Por eso dice en el Apocalipsis que Dios, que hace, toca la puerta de tu corazón, y que si tú se la abres, dice que Él entra y cena con Él. Dios es tan amable y tan tierno como no tenemos una idea, pero ahorita nos vamos a dar una pequeña idea de lo gran amable y gran tierno que es Dios. Dice la palabra, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que el Señor se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Dice, y tenga misericordia de ti y tenga compasión de ti. La palabra compasión, la amabilidad, la ternura. La misericordia va de la mano de Dios junto con la compasión. Pudiéramos decir que es como el sinónimo más perfecto de Dios, de misericordia y compasión. Vamos a ver Marcos capítulo 6, versículo 34. Marcos capítulo 6, 34 dice la palabra así. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La compasión de Dios es la amabilidad y la ternura. ¿Qué hizo Jesús cuando vio a la multitud? Dice que tuvo compasión. Y por causa de ser movido Jesús a compasión, ¿qué hizo Jesús? Les comenzó a enseñarles ¿qué? Muchas cosas. Por eso cuando tú te metes con Dios en ayuno, en oración, en la lectura de la palabra, a comer y a beber la palabra de Dios, Jesús va a mostrar compasión contigo y te va a enseñar muchas cosas.
Vamos a Marcos capítulo 8, versículo 2. Ya que estamos en ese mismo evangelio, por favor. Dice: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Otra vez dice que Jesús tuvo compasión de la multitud, porque no tenían absolutamente nada que comer. Dios tenía ternura. Fíjate de qué forma es la misericordia de Dios. Es como cuando la mujer da a luz a un hijo o a la hija. ¿Cómo se da en el vientre? ¿Cuál es el origen en el vientre? Cuando una mujer es madre, mejor dicho, y da a luz a un hijo o da a luz a una hija, ¿qué es lo que siente cuando lo ve? Cuando le dice el doctor: señora, este es su bebé. Señora, esta es su bebita. ¿Qué es lo primero que sientes? Es lo mismo que Jesús siente por ti. Porque es un efecto tierno y profundo, como una madre por su hijo. Segunda de Corintios capítulo 10. Versículo 1. Dice la palabra: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y por qué cosa? Ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo por la mansedumbre y ternura de Cristo, por la misericordia de Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra así: antes, fíjate cómo dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así es la misericordia de Dios. Por eso cuando a Jesús le traen una mujer adúltera y le dicen los fariseos, los saduceos, los legalistas de aquella época de Jesús, le dicen: maestro, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio y la ley de Moisés dice que a tales mujeres la apedreemos, mas ¿tú qué dices? Jesús estaba con su dedo escribiendo en tierra. No dice la palabra que estaba escribiendo, pero seguramente Jesús estaba bendiciendo esa zona. Jesús estaba bendiciendo su pueblo. Jesús estaba bendiciendo Israel. Jesús estaba bendiciendo la iglesia. Jesús estaba bendiciendo a esa mujer. Y Jesús estaba bendiciendo a todos hasta el día de hoy con su misericordia. Porque dice que Jesús estaba como callado. Jesús calló mientras él escuchaba las acusaciones y calumnias de aquella gente de la sociedad que se sentía tan santa y tan perfecta de la época de Jesús.
estos llamados fariseos y saduceos. Aquellos que se sentían dignos de juzgar y etiquetar y señalar al prójimo. Pero estaba el Hijo de Dios ahí. Y como Jesús es misericordioso, Él cayó. Y Jesús seguía escribiendo con su dedo en tierra. Jesús escribiendo el nuevo comienzo de la bendición a la tierra. ¿Por qué? Porque por causa de la rebeldía y del pecado de Adán y de Eva en el huerto del Edén, en el Génesis 3, por eso dice que maldita sería la tierra con maldición por causa de Adán. Quizás allí mismo Jesús, como el postrer Adán, estaría escribiendo la nueva bendición, la nueva etapa para la tierra. Por eso dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Por eso la misericordia es el sentimiento de compasión que surge de las profundidades del ser. La misericordia de Dios es la acción de Dios sobre el mundo y sobre su pueblo que le ha fallado a Él. ¿Qué más implica la misericordia? Cuando Dios te da la victoria sobre tus desafíos, Dios te está mostrando su misericordia. Cuando Dios cumple su palabra y sus promesas contigo, cuando Dios muestra su fidelidad, Él está mostrando su misericordia contigo. Cuando Dios te hace reconocer que Él es Dios, su reino, su poder y su grandeza, Él te está recordando que Él es misericordioso. Cuando Dios opera en ti milagros, te ha sanado y te usa con poder y con fe en la operación de milagros, sanidades, hazañas y prodigios, todo esto es hecho por la misericordia de Dios. Es tiempo que nos levantemos y despertemos del letargo y comencemos a operar el reino, comencemos a degustar la misericordia de Dios, comencemos a volver nuestros ojos al cielo, comencemos a volvernos a Dios, aquel que tanto nos ama. Por eso es tan importante, iglesia, el reconciliarnos con Dios y el vivir para Él cada día, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo para agradar al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eso es misericordia. Por eso Jesús dijo, aprende, misericordia quiero y no sacrificio. He gets up and stand up your hand. Te levanta de la mano y te toma de la mano. And he raised up. Él te toma y te carga en sus brazos, en sus hombros. ¿Eso qué es? Misericordia.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo, Rey Altísimo, te pido en el nombre de Jesús ese toque de poder, ese toque de gracia y de misericordia, Señor, sobre tu iglesia, que tu Hijo Jesús compró a precio de sangre, que a tu Hijo Jesús le costó su última gota de sangre en la cruz del Calvario. Te pido, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que tu gracia, tu misericordia esté operando en estos momentos en tu iglesia, Señor. Te pido que podamos experimentar más y mayor mover de tu misericordia en nuestras vidas, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Que podamos disfrutar, Señor, de tu dulce presencia, de tu amabilidad, de tu ternura, de tu bondad, de tu lealtad inquebrantable, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu gloria se manifieste y llene esta casa, Señor. Que tu gloria se manifieste, Señor, y llene esta casa en el nombre de Jesús. Amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús, toca a tu iglesia, toca a tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús, por tu misericordia. Porque es por tu misericordia, Padre, que estamos vivos. Es por tu misericordia que estamos sanos. Es por tu misericordia, Señor, que estamos de pie. Es por tu misericordia, Señor, que estamos aquí en el nombre de Jesús. Por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Esa sangre roja, preciosa, carmesí. Sangre que nos da la paz. Sangre que nos da la vida. En el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Señor, Espíritu Santo, toca en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, toca en el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor. Ahora mismo, Señor. Padre, por tu misericordia, opera milagros, opera sanidades, maravillas, da las victorias, por tu misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Padre Santo, da las victorias a tu pueblo. Danos las victorias en el nombre poderoso de Jesús. Opera milagros, Señor. Opera milagros, Jesús. En tu nombre, en el nombre poderoso y santo de Jesucristo. En el nombre poderoso y santo de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor. Toda la gloria es para ti. Padre, toda la gloria es para ti. Toda la honra es para ti. Porque tu nombre es bendito, digno de ser alabado y glorificado por todos los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios